Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos permitido retomar este curso después de la llegada y la partida del mes bendito de Ramadán, ¿no? Estas clases se paralizaron debido al inicio del mes bendito de Ramadán, ya que la hora de la clase coincidía con el resto del Tarawih. Así que inshallah este miércoles, que es el primer miércoles después de Ramadán, vamos inshallah vamos a retomar las clases. La próxima semana, como tengo un compromiso el día miércoles, entonces la clase la haremos inshallah el día martes a las 8:30. Bueno, esta clase la vamos a dedicar inshallah para responder a las preguntas o a preguntas anteriores que dejaron varias hermanas en la última clase, que era sobre los derechos del esposo y la esposa. Bien, esta clase anterior o estas clases en general son clases en que solamente mencionamos unos cuantos asuntos. No podemos abordar todos los asuntos o todas las cuestiones de un tema determinado. Así que sí, pueden haber algunas dudas, algunas preguntas, pueden haber algunas ideas incompletas, ¿no? Entonces, por eso no abordamos todos, sino solamente mencionamos los derechos, como hemos mencionado, los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nosotros, los derechos de nosotros sobre Allah, ¿no? O sea, entre comillas, y los derechos de los padres sobre nosotros, los derechos ya del esposo y la esposa, y así vamos pues tratando cada derecho sobre cada persona con quien tenemos deberes y derechos. Bien, pero sí considero interesante y necesario responder a las preguntas para dejar claro este tema, que es un tema amplio, lo del matrimonio, lo de los derechos del esposo y la esposa, y sobre todo debido a que hay algunos que no han tenido éxito en su matrimonio por algunas razones. Bien, a ver, comienzo primero con que el matrimonio en el Islam es sagrado, es muy importante, no es un juego, es algo que se toma muy en serio, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala ha dedicado muchas ayahs en el Corán sobre este tema, ¿no? Sobre también los derechos y los deberes de cada parte del hogar, esposo y esposa. Y hasta también habló del nacido, ¿no? O de los hijos, ¿ya? Bien. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también dedicó hadices sobre este tema. Dos que son muy importantes y que todo musulmán debe saber es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a los hombres qué mujer elegir para casarse, y dijo que normalmente los hombres se casan o piden la mano de una mujer por ser
rica, por ser noble, por ser bella, o por ser religiosa, ¿no? Y la religiosa queda al final, o sea, entonces él dijo y él recomendó elegir a la religiosa. Y dijo, gánate la religiosa, gánatela, ¿no? Porque la religiosa es la que conoce los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ella. Y conoce también, o sea, conoce la religión, pues la religión que es el Islam no es una, no se limita a rituales, sino el Islam es todo, es la vida en sí, es un modo de vida. El Islam es todo. O sea, sin el Islam no tenemos vida, no podemos tener vida. Por eso es religiosa, dice religiosa. Bien. Por el otro lado, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues dijo que a la familia de la mujer y a la mujer también, que si viene algún hombre que para pedir la mano y es religioso y de buen comportamiento, acéptenlo, ¿no? Acéptenlo. ¿Por qué? Porque ese es el hombre que tiene los requisitos indispensables para el éxito para tener éxito en el hogar, ¿no? Con una mujer, ¿no? Un éxito conyugal. Entonces, para tener una buena relación conyugal. Esos dos son los que pueden formar felizmente digamos, seriamente y también alegremente una familia. Una familia también tendrán hijos también igual, porque los papás son los primeros ejemplos y los primeros profesores de sus hijos. Bien, entonces eso hay que tomarlo en cuenta antes. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque hay algunas hermanas que dicen, pero por ejemplo, hubo una pregunta en portugués. ¿Por qué los hermanos islámicos no respetan a las mujeres? No hay respeto por ellas. Esa es mi pregunta, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? En primer lugar, no se generaliza. No todos los hermanos islámicos o los musulmanes no respetan a la mujer, no. O sea, ¿acaso tenemos algunas cifras exactas? ¿Acaso tenemos estadísticas? No. Entonces, es algo que uno cree, es algo que al tener una vida conyugal con alguien y no era buena, entonces generaliza, todos los musulmanes son así. O que una mujer que tiene su prima casada y no se dio el matrimonio, ella también piensa que todos los musulmanes son así. Lamentablemente la gente piensa así, ¿no? Pero no es así, no es así. Hay, o sea, en cada país donde se dice que hay, o donde hay musulmanes, sí, hombres musulmanes, que no se comportan bien, que no se comportan bien con sus esposas, pues también en el mismo país, en el mismo lugar, hay también musulmanes que van bien con sus esposas, ¿no? Que sí las respetan, y se comportan bien con ellas, dan el ejemplo. Y viceversa, también viceversa, ¿no? Bien, entonces no se generaliza. Voy a tratar de responder a las preguntas que aquí apunté y de ahí paso a las preguntas algunas que veo aquí. Ok. Dice, hermano, una pregunta. Uno como mujer debe respetar la decisión del esposo. Si uno quiere visitar a su familiar, debe ser con el consentimiento también del esposo. Cuando hablamos del permiso del esposo, del consentimiento del esposo, es que tenemos que entender también primero, tenemos que entender qué es el matrimonio, ¿no? El matrimonio en el Islam no es como otros piensan, otros tienen, ¿no? El matrimonio en el Islam, pues
es una institución. Sí, el matrimonio, el esposo y la esposa tienen una empresa, tienen una institución. Como hay varias instituciones en el país, también el Islam considera que el hogar donde hay un esposo y una esposa es una institución. Y esa institución tiene que tener una cabeza, tiene que tener, digamos, coordinación, tiene que tener todo, ¿no? Entonces, el tema del permiso, el consentimiento del esposo no es sino para coordinar bien, sino para que haya un acuerdo entre ambas partes de la institución, que haya coordinación, ¿no? Que cada uno sabe dónde está el otro, nada más, ¿no? No es que, y también para evitar cualquier duda, cualquier mala idea de que viene el esposo, ¿no? Está trabajando, viene, entra a la casa, no encuentra a su esposa, no sabe dónde está, ¿no? Eso puede traer varias, digamos, dudas, o eso puede hacer dudar al esposo, o dónde está, o llama, pero no es como cuando hay una coordinación. ¿Sabes qué? Hoy voy a visitar a mi mamá, ¿sí? ¿Ya? Y está, ¿no? O está en el trabajo, le mando un mensaje por WhatsApp, ¿no? Voy a salir a ver, ya está, ok, ¿no? Y el esposo no tiene por qué decirle no, también, o sea, es un tema de coordinación nada más. Bien, la otra pregunta es, pregunta si en el caso de la mujer no pudiera tener hijos por ser mayor y ya tiene menopausia. No entiendo, disculpe, no he buscado eso, ¿qué es menopausia? Como decía, el tema de que el esposo, o que en el Islam existe, que el esposo puede casarse con más de una mujer, no es como les decía, no es una orden, no es una obligación, sino más bien es un permiso, es una autorización, sobre todo, ¿no? Y eso sirve más bien para casos especiales como estos, ¿no? El Islam no ve solamente a esas dos personas, ve a toda la sociedad. El Islam vela por toda la sociedad, vela por toda la humanidad. Tú solamente lo que ves es tu caso y el de tu esposo. No, el Islam ve todo, ve a todos, ¿no? Ves si eso afecta a todos o no afecta a todos, o afecta a unos nomás, ¿no? Entonces, el Islam tanto como, o sea, busca el bien de todos, ¿no? Y si hay algún sacrificio o sea, hay pero menor, y el menor es mejor que haya un sacrificio mayor o un daño mayor, ¿no? Dice, yo creo que no pedir más lo que puede dar, eso pienso yo como mujer. Bueno, eso no entendí. Una pregunta, si uno se casa, ¿hay que obedecer al esposo en todo? Eh, en cuanto a la obediencia, es que Allah subhanahu wa ta'ala quien ordenó a las mujeres obedecer al esposo. Cuando hablamos de obedecer, no es como la verdad mucha gente entiende, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Entre lo que la gente lee, la esposa tiene que obedecer al esposo, y entre entre la realidad, lo que se ve, ¿cómo es la obediencia? ¿No? La obediencia no es o sea, no es tener esa mujer como esclava en la casa, dame esto, tráeme esto, mándame el otro, haz esto, no es así. No es así, no. ¿Para qué casarse entonces si va a ser la vida de esta manera? No, no es así. Si no es es obedecer en lo que no va en contra de las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y es más, la mujer tiene que desobedecer al esposo si él dice algo que va en contra de Dios, ¿no? Si el esposo, por ejemplo, dice a su esposa, no, vamos a salir, pero no salgas con hijab. En este caso no le tiene que obedecer, ¿no? Entonces, solamente hablando es para que haya una coordinación, ¿no? Para que para que todo esté bien hecho, correctamente hecho, porque es una institución, ¿no? Sí o sí uno tiene que mandar, ¿no? En este caso es el esposo, pero no es como mucha gente entiende que
es el jefe. No, ¿acaso no hay amor? Hay amor. ¿Uno se casa para qué? ¿Acaso no, los dos esposos no se aman? Cuando hay amor, cuando hay cariño. Eso de obedecer, eso de que el esposo que manda, eso se hace con amor. Se hace también con amor, porque los dos se aman. Se hace con amor. Todo con amor. Cuando las cosas se hacen con amor, pues no es como mucha gente entiende. Por eso hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica. Otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre las palabras derecho y obligación? Bueno, derecho es lo que yo debo, o sea, es lo que la gente me debe o la otra persona me debe, y obligación es lo que yo debo a esta persona. Es lo que yo debo a esta persona. También tengo clases serial. La otra pregunta es, si el esposo actúa mal, igual la mujer obedece. O sea, la mujer o el hombre no tiene que actuar de la misma manera, ¿no? Porque tenemos que conservar este hogar. Tenemos que conservar este hogar. Porque está construido, ¿no? O sea, es como una casa, ¿no? ¿Acaso si yo he tomado, la construcción de una casa me ha tomado un año, me ha tomado tiempo, dinero, esfuerzo, o sea, salud, y después la destruyo? No. Entonces la tengo que conservar. Y si hay algún problema, trato de solucionarlo, ¿no? La última pregunta, y de ahí paso a las que están aquí, pero si se casa solo porque la esposa está enferma y busca otra, entonces se estaría casando solo para satisfacer su necesidad y no hay amor. Eso creo que está mal. Como decía, eso es si el esposo puede estar con ella estando enferma y puede tener paciencia y bueno, y estar con ella, pues está bien, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala también lo recompensa por este sacrificio. Pero si también a la vez, o sea, el ser humano tiene necesidades que hay que satisfacer, ¿no? O sea, como el hambre, la sed, el placer sexual, ¿no? Varias necesidades. Entonces el Islam sí cuida esas necesidades y conserva esas necesidades. El Islam no te puede pedir algo, ¿no? Antes de pedirte algo, tiene que darte, o sea, te da todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Entonces, es una necesidad, obviamente, ¿no? El placer sexual es una necesidad. Y es algo. ¿Y por qué toda la gente se casa? Porque hasta los que no se casan se conocen y al final, pues, y tienen una relación sexual, ¿no? Porque es una necesidad humana. Es una necesidad humana, ¿no? Como también el ser humano tiene una necesidad, digamos, o sea, tiene que comer, tiene que alimentarse, nutrirse, tiene que, no sé, tiene varias necesidades, ¿no? Ahora pasamos a estas que están aquí. Dice Kat Bernal, en el Islam está en que hombres se casen con niñas menores de edad, que las obligan a casarse. Eso no existe, hermana, en el Islam, eso existe en la televisión. Los que dicen cuando escuchan que se casan con niñas menores de edad, miren, el Islam, cuando la mujer y el hombre también, los dos, son aptos para casarse, tienen la capacidad, ¿no? Tienen la capacidad actual, ¿no? Lo que hoy consideramos una capacidad, o las capacidades necesarias para casarse o para ser parte digamos, del matrimonio, de un hogar, o para formar una familia. Si hay esa capacidad, no importa la edad, no importa si tienen 16 años o si tienen 18 años o si tienen 19 años, eso no importa. Porque puede uno tener 20 años, 25, pero no tiene la capacidad. No sirve, eso en el Islam no sirve para casarse. Pero si tiene 17 años y tiene la capacidad, ¿no? Tiene todas las facultades, el Islam no prohíbe, ¿no?
Lamentablemente, o sea, lamentablemente, eh, pues seguimos todo lo que nos dice la televisión, pero no vemos lo que hacen otros, lo que ellos mismos hacen en sus países. Francia, por ejemplo. Francia, si no me equivoco, pues ha establecido una ley de que niños de 14 años tienen el derecho de tener una relación sexual, ¿no? 14 años. Entonces, ¿por qué no hablan de esto? ¿No? ¿O por qué eso no sale de la televisión? ¿Por qué? Porque no habla de matrimonio. En el Islam no existen relaciones extramaritales. El Islam todo tiene que ser en orden, tiene que ser oficial, tiene que ser, digamos, o sea, tiene que ser correctamente hecho, ¿no? Es muy importante ver que escuchar, ¿no? Tenemos que ver nosotros mismos, tenemos que aprender a ver y analizar y tener nuestro propio análisis, ¿no? No siempre Allah subhanahu wa ta'ala nos dio mente, nos dio ojos, orejas, todo para que nosotros tengamos nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones. No es que viene alguien en la televisión, sale o en las redes sociales y él hace que yo, o sea, hace que tenga o sea, las mismas opiniones, ¿no? Igual que él, ¿no? Entonces, bueno, sí, el Islam lo atacan, pues, y dicen que en Afganistán, o sea, todo eso está relacionado también con otros fines políticos, económicos. Siempre quieren tachar, quieren el Islam, quieren, o sea, quieren manchar la imagen y perjudicar la imagen del Islam. Para que siempre el mundo siempre piense, el mundo islámico, el mundo musulmán, eso tiene que borrar, esos son malos, esos son así. Y esos países, lo que habla en Afganistán, ¿no? Para que los países occidentales tengan también, argumentos, tengan justificación para intervenir ahí, ¿no? Para intervenir ahí. Bueno, y como dice aquí el hermano, pues hay muchos. ¿Cuántas personas ahora en América Latina? ¿Cuántas niñas han sido embarazadas, siendo menores de edad? De 12, 13, 14 años. ¿Por qué no se habla de eso? ¿No? ¿Por qué no se habla de esto? Es un gran problema social. Es un gran problema social. ¿Por qué no se habla de estos hijos que nacen sin querer o sin papá? ¿No? ¿Por qué? Por eso digo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dio nuestra mente para tener nuestro propio análisis y nuestra propia opinión, ¿no? Bueno, las capacidades, Kat, son, por ejemplo, capacidad física, ¿no? De que el hombre y la mujer pueden, por ejemplo, tener una relación, digamos, ¿no? Pueden compartir intimidad, pueden tener intimidad, ¿no? Esto uno. Dos, también tienen capacidad mental para formar una familia o para formar, digamos, no, o sea, para saber cómo manejar, digamos, para saber cómo manejar esto, ¿no? También en cuanto al esposo, capacidad económica, ¿no? Capacidad económica, para que pueda también mantener a su familia, ¿no? Todo lo que hoy en día es necesario hay que tenerlo como capacidad. Yo también las vivo. Ya hay que tenerlo como capacidad, ¿no?
como capacidad. ¿Ya? Entonces, bueno, como decía al principio, que este tema es un tema amplio, ¿no? Inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite para que en el futuro hagamos un curso sobre el matrimonio desde cero y uno por uno, ¿no? Tocando cada tema, y para dejarlo claro, inshallah, ¿no? Pero lo que yo recomiendo a las hermanas y a los hermanos, y más bien a las hermanas, es que antes de casarse tienen que hacer las cosas bien. Tienen que hacer las cosas bien, para que después no se arrepientan, no se quejen, ¿no? Entonces, no se dejen llevar por el amor, ¿no? O sino tienen que hacer correctamente las cosas desde el principio correctamente, ¿no? Correctamente, ¿no? Entonces pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite todos sus asuntos, que nos ayude siempre para aprender más sobre el Islam. Espero que haya respondido bien no existe la obligación, hermano. O sea, acá, te pregunto, ¿tú fuiste a estos países para ver si las obligan o no? ¿O solamente escuchas? O sea, eso también hay que saber, ¿no? Si viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Fulano es así, 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 o habló de ti y dijo esto y esto, ¿yo lo voy a creer? No. Yo tengo que corroborar esto. Así que tenemos que aprender a corroborar la información. No es todo lo que se dice es verdad. No es todo lo que sale en la televisión es verdad. Ahora, en las noticias, o sea, o la televisión, todo lo que sale en la televisión es mercadería. Están vendiendo información a ti, ¿no? Tú la estás comprando, ¿no? ¿Cómo comprando? Tú la estás creyendo. Así que aprendamos a corroborar la información antes de juzgar o antes de compartir la misma opinión y las mismas ideas, ¿no? Y Dios nos dio, como decía, mente para pensar, analizar nosotros mismos las cosas, ¿no? Y no seguir, digamos, a otras personas, no seguir las mismas opiniones de otras personas o con ojos cerrados, ¿no? O como se dice, imitación ciega, ¿no? Bien, entonces, inshallah, hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.